Bienvenidos al podcast de Arquitectura a Pata. Este es el 12º episodio de nuestra cuarta temporada de Espacios Comunes, la cual fue producida por Andrés Felipe Rodríguez y por mí, María del Mar Caicedo. Mucho gusto. Nos inspiramos en la importancia del hábitat como derecho fundamental en nuestras ciudades, que se enfrentan a retos como el cambio climático y la globalización. Nos propusimos explorar la diversidad de perspectivas y soluciones relacionadas con la configuración y el uso del espacio público. A través de 16 entrevistas con expertos nacionales e internacionales, buscamos entender cómo el diseño y la gestión de esos espacios pueden influir en la calidad de vida de las personas y en la construcción de comunidades más inclusivas y sostenibles. Camina a escuchar Arquitectura Pata. En este episodio, el arquitecto ecuatoriano José Fernando de Natura Futura nos sitúa en las geografías anfibias y las arquitecturas vernáculas permeables que permiten los espacios relacionales para el encuentro comunitario. Súper interesante realmente. Igualmente, nos compartió realidades territoriales que apremian en su país y que reflejan los proyectos logrados, truncados, deseados y requeridos para transformar y mejorar la calidad de vida de los espacios comunes en Ecuador y la región latinoamericana. Iniciamos nuestra conversación comprendiendo lo que ha sido y en qué se ha convertido el espacio público para José Fernando. Esto nos contó desde su experiencia. Es interesante el tema, ya que siempre que hablamos en espacios públicos en nuestros territorios, son como estas, hay una barrera. Primero, hay un tema social complicado de lo que está pasando ahorita en nuestras ciudades, más que nada de Ecuador, que es el tema de la inseguridad. Y como es un tema social complicado y complejo, los espacios públicos quedan negados porque ya nadie quiere salir por el tema de la seguridad. Entonces, el tema social no es por un tema de diseño, y eso ya es una segunda parte, pero creo que el principal tema es el tema de la inseguridad que está viviendo ahorita el país. Justamente ahora nosotros estamos diseñando para la alcaldía un espacio, un parque, que nos pidieron justamente un parque con visión a tema de cambio climático, con visión a resolver problemas más cotidianos como el que vayan los niños a jugar, como el que haya zonas deportivas y todo. Entonces, lo que nosotros hemos planteado, que el espacio público tiene que estar siempre complementado con espacios culturales, espacios de arte, espacios de talleres, espacios que enseñen a los jóvenes a hacer cosas, no solamente a consumir. Y para nosotros esa implementación, elementos de apoyo desde el arte y la cultura, como para poder mitigar un poco ese tema de inseguridad a largo plazo, nos parece súper pertinente. Entonces, el hecho de pensar en barrios complejos y poner espacios públicos reparadores, nos parece así como que súper bonito. Medellín ya nos ha enseñado a una escala, claro, a una escala de mucho dinero. Acá son barrios con dinero, muy poco dinero. Entonces, es como pensar en escalas de ciudades, pero teniendo el mismo espíritu de poder generar reparación, ¿no? Desde la cultura y el arte. Entonces, pensando bien, eso ya es un parte más público y más fuerte. Ahora, si queremos pensar en algo micro, con los proyectos que hemos trabajado, es desde los proyectos privados, de cómo podemos a veces con una vereda extendernos, tener espacio para sentarnos, tener un árbol, por ejemplo. Ya estamos dotando de espacio público a la ciudad que normalmente los municipios no nos los entregan por la falta de políticas públicas frente a eso, ¿no? Y eso es lindo de que la arquitectura de los privados pueda establecer cosas públicas, ¿no? Para el uso. Entonces, yo creo que va por ahí el tema de cómo ir pensando y repensando un poco de la dotación del espacio público como una respuesta desde lo privado. A mí me parece súper chévere cuando nosotros conversamos con los dueños de las propiedades y hay esta negociación junto al municipio, que claro, no hay dinero para poder hacer esa regeneración, pero sí hay acuerdos y negociaciones para que nos den permiso para poderlo hacer. Entonces hay una triangulación interesante ahí que me parece súper pertinente conversarla con ustedes también, de cómo entran a estas negociaciones también, ¿no? Sabemos que el espacio público, común, colectivo, comunitario, están concebidos a priori como espacios citadinos, ¿no? Pero cómo se conciben en geografías anfibias, con condiciones ecosistémicas absolutamente contrastantes para la cohesión social. José Fernando nos habló al respecto a partir de los proyectos que Natura Futura ha realizado. Hay una cosa interesante, Mar, que casi no se conversa por el tema de que justamente no profundizamos el tema, pero
Hay que entender que el río es una extensión de un espacio público que no ha sido pensado nunca, sino más bien se han, hay como una especie de transgresión por esta falta de necesidades de espacios para habitar de lo transgresivo. Es decir, yo me ubico, cojo el río como parte de habitar. Eso lo veríamos ahora como un acto transgresor. Pero Babahoyo, en la ciudad en la cual yo estoy, en el río siempre ha sido esta parte comercial desde casi 150 años y ya la gente ha venido viviendo desde hace mucho tiempo en el río y ya se vuelve patrimonio, porque ya no es un tema de decir yo voy a vivir al río porque no tengo dónde vivir. Era por una condición de comercialización que necesitaban habitar el río de una forma en la cual no estaba diseñada, de una forma contaminante a full, es decir, sus necesidades la botan al río, la basura la botan al río, todo al río. Entonces ha venido viviendo una mala gestión de ese espacio público como es el río. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que durante todo este tiempo, el político lo que hace es, ay, pero qué feo, qué asco, que hay que sacarlo. Entonces lo que hacen es crear planes de vivienda como cubículos horribles en la parte terrestre, lo sacan y ahora ese sector donde lo han sacado es uno de los sectores más peligrosos de la ciudad. ¿Por qué pasa todas estas cosas? Porque no se entiende el territorio como un acto de repotencialización, sino que más bien se lo ve como algo que no tiene ya solución. Entonces, para nosotros como arquitectos que ya hemos trabajado un tema de territorios, de participación de comunidades, de gestión, para mí la gestión es todo en el tema de cómo pasan estas cosas. El primer proyecto que trabajamos fue una rehabilitación de un equipamiento chiquito de un refugio del pescador, que lo hicimos con la gestión de empresas privadas, porque el municipio no puede dar dinero en algo que es ilegal, que no tiene todavía concepción de algo legal como el río, ¿no? Entonces nosotros como estudio de arquitectura que siempre está preocupado un poco de entender estos espacios y de, en vez de generar unas investigaciones, de ver cómo podemos hacer un proyecto de una casa productiva que ya tenga baños, que ya tenga ducha, como un modelo en toda la historia de lo que nunca se ha hecho, nos parecía súper pertinente, pero ¿cómo lo hacíamos si no teníamos dinero? Porque cuesta igual dinero. Entonces, yo creo que la gestión es sumamente importante. A nosotros nos invitan el año pasado a presentar nuestro pabellón de arquitectura ecuatoriana en Sharjah. Sharjah queda al lado de Dubái, en los Emiratos Árabes. Y nos dicen, a ver, chicos, para que armen el pabellón de Ecuador, le vamos a dar $20,000 para que armen el pabellón. Entonces nosotros pensamos y pensamos, oye, ¿cómo podemos gastar $20,000 en algo que se va a destruir en 3 meses? Entonces le propusimos que con ese dinero podíamos hacer nuestro prototipo, nuestro pabellón de vivienda productiva flotante y que ese sea el modelo de desarrollo de decir, ok, mientras todos arman un pabellón allá de lo que representa en el país, nosotros queremos utilizar ese recurso para armar ese modelo de gestión. Como nunca nos aceptaron, y claro, nuestro pabellón allá era una aula que decían, el pabellón de Ecuador está flotando, transformando vidas en Ecuador, ¿no? Era como entender que la gestión y el dinero, moviéndolos, podíamos generar grandes cambios y grandes grados de conciencia. Entonces, es ahí donde vamos entendiendo que los sistemas de producción arquitectónica a partir de la gestión y las necesidades personales pueden crear, construir todo lo que tú decías, Mar, estos espacios públicos democráticos, ¿no? Y de transformación. Oigan, por pura curiosidad, ¿qué tal si le hacemos eco a sus procesos para otras geografías en América Latina? Sería fascinante. Le trasladamos esta duda a José Fernando y esto nos respondió. Yo creo que sí es importante trabajar a partir de la cooperación y la organización y la triangulación entre empresa privada y la generación de nuevas leyes para que el tema público pueda también trabajar con estas ramificaciones sociales. Hay un tema importante que no estamos viendo, que cuando ahorita que estoy trabajando ya un poco más al fondo en la parte de la política pública, en el tema de la alcaldía, ellos están viendo el espacio público el tradicional, como siempre se ha venido trabajando de una forma muy encimita, pero yo creo que ya hay que ir trabajando en normativas. Es que nuestro problema en América Latina a veces ni siquiera es el diseño, a veces son las normativas y cada vez más
más y más vemos que esas normativas no están apropiadas a nuestra idea de habitar la ciudad de hoy en día, ¿no? Que ya hay otras necesidades, hay otros intercambios, hay otras transferencias entre jóvenes, hasta de saberes, de cosas que estamos anegados frente a eso. Entonces, frente a esto, creo que la academia también es parte fundamental, María Andrés. La academia tiene que irse volcando también al trabajo de enseñarle al estudiante a trabajar a partir de la gestión y de la cooperación. Lo que pasa ahora en la academia es que siempre estamos trabajando desde la individualidad y desde el trabajo muy individualista. Entonces, hace de que no se haya un despertar de conciencia frente a esto. Y como no hay un despertar de conciencia frente a esto, se hace muy difícil de que el arquitecto sea un gestor, por ejemplo. Entonces, ahí, ¿quiénes van a ser los gestores? Otros gestores son personas que tienen muchas buenas entusiasmo, pero no están atacando el problema contundente. Por ejemplo, lo que nos está pasando a nosotros es que como hay mucha gente entusiasta, consigue dinero, pero están haciendo cosas en el río que no están de acuerdo a una función. Están construyendo cosas muy altas, ya se está perdiendo la visión de la ciudad frente al río. Están construyendo. Entonces, es importante hacer esa dualidad entre un buen diseño y una buena gestión. Entonces, para poder tener en cuenta eso, María Andrés, sí tenemos que trabajar cooperativamente con las personas que tengan la capacidad adecuada de tener una buena lectura frente al territorio, ¿no? Eso es importantísimo. Y nada, la academia es básica. Los proyectos que seguimos todavía votando en tema de tesis son proyectos que están súper fuera de entender a nuestro territorio, es decir, no se lee, no hay una capacidad de lectura. Es como trabajar con materiales que están fuera de nuestro alcance, con material, trabajando escalas que están fuera de nuestras realidades y comenzar a pensar a partir de lo pequeño para poder lograr un gran impacto en tema social, en tema ambiental en general, creo que desde ahí ya tenemos que ir cambiando ese modelo de desarrollo desde la academia, ¿no? En ese momento de la conversación ya nos estábamos acercando a la escala arquitectónica, porque es que nos interesaba un montón saber cómo se ve reflejada la permeabilidad en los espacios comunitarios que Natura Futura ha construido y cooperado. Atención a su respuesta a desentendimientos integrales y concretos. ¿Sabes qué, Andrés? Es casi como una obsesión pensar de que no puede estar ajenada la arquitectura privada con la calle, por ejemplo, con los vecinos. Es decir, es como un tema muy de, por ejemplo, hicimos un gimnasio, que un gimnasio a partir es un equipamiento privado, pero claro, hicimos con un sistema de aberturas que nos permiten generar como una plataforma abierta de vinculación casi directa con la calle, que mientras estoy haciendo bicicleta, pasa el vecino y nos saludan, hey, hola, ¿cómo estás? Sí, y comienzan a generarse esta vinculación directa con la calle, y en un barrio donde es muy complicado, donde todo es introspectivo, comienzan a generar dinámicas distintas sociales a partir de algo privado y de un entendimiento de la vinculación de la vecindad con la gente que está ocupando el edificio. Y eso, a veces, la comunidad, no solamente proyectos comunitarios tienen que ser proyectos que sean rurales, como lo entienden acá, ¿no? También se puede generar un proyecto de vinculación comunitaria con estos tipos de lógicas de diseño, ¿no? Entonces, muy buena tu pregunta, porque para nosotros la permeabilidad siempre es darle un poco de seguridad al peatón de acuerdo a algo privado. Imagínate si comenzamos a pensar las casas todas con muros sellados, las ciudades se van a volver mucho más, es decir, mucho más con miedo, mucho más, y eso creo que por ahí no va, aunque ya se está pasando de que muchos clientes ya me están solicitando de que ya no sea muy permeable, sino que sea todo cerrado, por el tema de la inseguridad que estamos viviendo que ni te imaginas. Acá en Ecuador secuestro todos los días, robos en casa, y como no tienes ni idea, se nos fue de las manos el asunto. Entonces la arquitectura va a ir cambiando de acuerdo al problema social que tenemos acá a partir de Latinoamérica también, ¿no? Entonces, el concepto de permeabilidad es un tema como de manifiesto a decir, todavía estamos resistentes a no cerrar, pero necesitamos urgente que los políticos se pongan pilas porque para nosotros es como siendo resistente, es decir, ya todo el mundo quiere encerrarse
Y nosotros estamos un poco resistentes al vincularnos, ¿no? Al decir, por ahí no es la solución. Es durísimo la realidad latinoamericana. En Cali, cuando yo estuve de visita a Cali, yo vi todas las casas enrejadas. Es decir, yo digo, bueno, me hace recordar a Guayaquil o a Babahoyo, donde yo estoy. Es decir, estamos muy encerrados en Latinoamérica, muy, muy encerrados, ¿no? Lamentamos tantísimo la incoherencia entre nuestra idiosincrasia latinoamericana y nuestros modos de habitar y ocupar estos territorios que habitamos sin sostenibilidad, sin bienestar y sin cohesión social. Muy triste. En esta dirección de la conversación, José Fernando nos contó sobre los temas apremiantes de la disciplina en Ecuador ante este tipo de situaciones territoriales. Es un tema de que cada vez hay más estudios jóvenes que se está pensando, trabajando con una mirada mucho más a los territorios. Nosotros cuando comenzamos toda la aventura, pues yo le llamo una aventura, la verdad es que ha pasado con cosas que nos llevan a trabajar siempre en cosas no muy común. Por ejemplo, en nuestra academia nunca trabajamos en espacios de agua, en espacios de ruralidades. Es como que todo lo que venimos haciendo siempre está ligada a no espacios muy comunes y eso nos interesa mucho más explorar. Pero hay una cosa muy interesante que en la Bienal 2018 de Quito, cuando nosotros tuvimos una conferencia, hicimos un conversatorio. Hicimos una especie como de dinámica participativa con muchos estudiantes y con los mismos profesores y hubo un debate sobre cómo nosotros estamos trabajando a partir de la descentralización de la arquitectura. ¿Por qué? Porque siempre todo lo que nosotros hacemos viene de ciudades muy pequeñas, donde ni siquiera hay escuela de arquitectura. Antes que nosotros estemos trabajando en ciudades satélites, siempre la arquitectura, en este caso, entre comillas, que mostraban un poco de interés desde la calidad de materiales, matérica del territorio y todas digamos, esos ítems, venía de Quito, Guayaquil y Cuenca. No pasaban cosas más allá. El hecho de venir y trabajar en territorios muy pequeños, esos satélites que giran alrededor de ciudades grandes, donde las dinámicas son muy, ni siquiera el arquitecto tienen para pagar. Nosotros trabajamos con canje, por ejemplo, en el gimnasio, lo que hicimos fue decirle, ¿sabes qué? Te hacemos los planos, sacas los créditos y nos das gimnasio de por vida para nuestra salud. Ah, ya, chévere. Entonces, si te das cuenta, las dinámicas son muy diferentes. Es como un canje por dinero, pero ese dinero está distribuido para el uso de otras cosas. La plata nunca ha sido para nosotros como el fin, siempre ha sido como una intermediación para poder ir logrando, haciendo toda esta arquitectura de acupuntura. Entonces, cuando hay estas bienales de Quito, justamente se hablando sobre qué pasa si ya volcamos la mirada a los satélites, ya no tanto a lo grande, a las ciudades que ya tienen muchas cosas resueltas. Ahora estas ciudades pequeñas son las que son nuevas y que necesitan ya ir como dándole puntos de partida. Eso nos ayuda también a entender en las ciudades grandes cómo también se pueden amplificar cosas. Y eso es nuestro trabajo. Hemos sacado un libro, el año pasado sacamos un libro que se llama Hábitat Flotantes, justamente para entender de que hay otros territorios que hasta son desconocidos a nivel de Ecuador. Mucha gente ni siquiera sabía que en Babahoyo se habita en el agua, por ejemplo. Imagínate, y siendo de Ecuador mismo, ¿no? Entonces, estas investigaciones, estas cosas que se estamos trabajando a partir de las tejedoras, por ejemplo, que fue un proyecto que trabajamos con arquitectura que en Babahoyo se hace palafítica con tecas rollizas para el agua y ahorita la estamos haciendo como estructura ya, el reemplazo del metal, era como una alternativa, ¿no? Siempre son como alternativas de trabajo, de uso, de función, de habitar. Y eso es lo que hace que se generen debates en las bienales, las alternativas. Y gracias a los últimos premios de Pritzker que dan luz a la importancia de reunirnos, compartir, colaborar y cooperar, quisimos saber lo que José Fernando piensa sobre las aproximaciones proyectuales para hacer arquitectura desde la horizontalidad de las relaciones socioespaciales. Esto nos compartió. Lo que pasa es que, ¿cómo te puedo decir? Es que es un tema de academia. Yo siempre, sabes que yo soy muy crítico del tema de la academia. ¿Por qué? Porque los jóvenes que salen ahora no ven las oportunidades donde realmente hay, sino que van a esperar oportunidades en las ciudades grandes. Entonces, cuando no hay ese nivel de conciencia, es difícil de poder pensar la cooperación como una alternativa de vía.
Entonces, como la academia estamos trabajando dentro de un sistema de que nosotros salimos al sistema para poder generar con la profesión dinero, la cooperación no es una alternativa, porque necesitan buscar el dinero para comprarse su carrito, su casa y para todo lo que es dentro del círculo del sistema es lo que te dice que tienes que hacer. Entonces, por eso es que cuando nos reunimos con los amigos de Quito, de Guayaquil y todos que están ahorita trabajando desde una vía distinta a lo que nos establece el sistema de la arquitectura, ¿no? De lo que nos enseñan en la academia, repensamos el por qué cada vez más no hay un grado de lectura del territorio de una forma mucho más asertiva o eficiente, y es porque todavía tenemos un pensum académico que no está avanzando a la alternativa, sino que se está viendo todavía la función y forma como el método. Entonces, los chicos no tienen esa capacidad de lectura del territorio como una forma de manifiesto, sino que estamos todavía estancados de que la forma y una bonita forma es la vía. Por ahí va la arquitectura. Entonces, es una impotencia que por eso es que hay muy pocos estudios de arquitectura que cuando se gradúan muchos estudiantes que están haciendo cosas distintas. Y es porque justamente pasa eso, cuando debería de volcarse la llora, ¿no? Debería de volcarse para que tú digas, ah, ya, ahí sí ya van a haber un cambio generacional extremo, ¿no? Y es un tema de pensum. No sé cómo están ustedes con este tema también de allá en Colombia, cómo, o si se percibe igual o no. Quienes han escuchado los episodios anteriores de esta temporada sabrán que ya hemos hablado un montón sobre propuestas y estrategias para proponer proyectos multiactorales y multisectoriales. Por esta razón, queríamos ahondar en los aspectos que suman valor a la arquitectura vernácula, tradicional y local para la colaboración entre la comunidad y el arquitecto, a partir claramente de las experiencias de Natura Futura. Sabes que es sumamente interesante y bonita la pregunta porque para nosotros entender también la lectura del pasado de nuestras ciudades, de cómo se vivían antes las zonas costeras, cómo eran las casas, cómo yo crecí en una casa de mi abuelo, en una casa de hacienda, y cómo yo decía, wow, qué fresquito, qué buenos sistemas, qué buenos espacios que nos ayudaban a la familia a unirse, porque habían terrazas, habían balcones, habían espacios abiertos. Entonces, al momento de crecer con una enseñanza arquitectónica mucho más noble, mucho más auténtica y mucho más relacionada con el entorno donde está ubicada, no es más que utilizar ese sentido común y esa lógica para poder trabajarlo desde la arquitectura contemporánea. Entonces, por eso es que siempre nosotros estamos conversando y analizando de ver cómo poder tomar lo vernáculo como un sistema que ya es comprobado, que ya ha sido a partir del tiempo ya ha sido como que la vía, la mejor vía, se ha habitado bien todo, y cómo la industrialización o toda esa vaina, cómo utilizar ese sentido común de lo vernáculo con la contemporaneización, es decir, con sistemas tecnológicos. Y eso estábamos trabajando el tema del gimnasio, como unas puertas hechazas donde entra ventilación, recibe la lluvia, nos permite no usar vidrio. Es un tema vernáculo, pero cómo lo hacíamos de una sola puerta de 6 metros con sistemas tecnológicos de rodación, ¿no? De rulimanes y todas esas cosas tecnológicas para poder hacer que esto sea posible. Entonces, no hay que alejarnos un poco de la contemporaneidad y la tecnología. Haciendo esta fusión es lo que creemos que nosotros podíamos adaptarnos a nuestra realidad actual, con nuestras necesidades, pero con una memoria y una inteligencia vernácula. Y eso es interesante, Andrés, poder tenerlo claro. Hablamos sobre el proyecto de gimnasio construido por Natura Futura, el cual propicia la interacción entre quienes ocupan el espacio e interactúan con elementos arquitectónicos que se transforman entre el afuera y el adentro. José Fernando nos contó un poco más sobre este proyecto. Una vez más, entender de que estos equipamientos, ¿por qué siempre los gimnasios se hacen con vidrio? Hay un ahorro casi de $2.500 al año de energía para el dueño. Entonces, ahí es donde nos dimos cuenta que el diseño también es base para poder ahorrar dinero. Hay una inteligencia local importante, Andrés. Es decir, cuando hablo de inteligencia local es poder entender cuáles son los materiales que nos brindan
¿Quiénes son los maestros que pueden hacer que esto sea posible? ¿Cuáles son nuestros artesanos que dicen, vamos a hacerlo? No sé, es decir, en eso estamos investigando el tema de cómo lo local y cómo lo vernacular hacen una fusión para poder generar una contemporaneidad mucho más noble como era la arquitectura de antes. Nos fascinó la ventana que José Fernando abrió en nuestro imaginario de posibilidades de la disciplina para desear, pensar, diseñar y construir espacios comunes en América Latina. Oye, José Fernando, profunda gratitud por esto. Y bueno, como ya saben que nuestra curiosidad es infinita y seguimos en la búsqueda de aprendizajes fascinantes para ustedes y para nosotros, les invitamos a seguir explorando las conversaciones que complejizan la diversidad de capas en el espacio público de las ciudades y los territorios que habitamos. No nos pierdan el paso. Caminen pues con nosotros que los próximos episodios están tremendos y los anteriores también. Por último, ya saben que si tienen algún comentario o curiosidad, por favor no duden en seguirnos en nuestro Instagram @arcapataconq. Gracias por escucharnos. Abrazos telepáticos. Chao.